Hola, profe. Bueno, vamos a esperar un poquito que venga Leo. Les voy contando que, bueno, no, el jueves les vamos a dar los resultados del parcial. En general estuve mirando varios y están bastante bien. Ya les vamos a dar en detalle. Probablemente nos tomemos unos minutos para resolver los problemas antes que le entreguemos el parcial, los resultados. Y bueno, yo sé que muchos enviaron mails y yo estuve muy complicado la semana pasada porque estaba sin internet, eh, no tenía wifi, estaba con esas historias que la verdad no estuve cómodo. Así que el día del parcial inclusive me costó bastante subirlo, engancharme en la Pedco. Ahora esta semana ya está solucionado. De todos modos, creo que salvo dos casos, el resto todos pudieron subir los exámenes sin problemas, eh, y estuvieron bastante bien. Eh, Ahora les cuento que, bueno, hoy nos vamos a tomar la clase para terminar de ver un par de cositas de capacitores y ya hacemos práctica eh, de capacitores, que bueno, Leo ya les envió un trabajo, una guía. Quiero como por allí algunos, creo que hasta alguien me ha preguntado, porque han guías de años anteriores que se trabajan los capacitores ya como elementos de un circuito, se hacen, hay problemas en otras guías viejas donde se trabaja el condensador como se desarrolla en serie y en paralelo y como se calculan corrientes y tensión. Bueno, en este caso habrán visto en el práctico no tenemos ese tipo de cálculos. Nosotros hemos cambiado ya desde el año pasado la modalidad y trabajamos los capacitores en una primera etapa como diseño, que fue lo que vimos en la teoría, como un almacenador de energía y de carga, independientemente si está o no instalado en un circuito. Entonces, si ustedes por ahí ven en alguna guía algún cálculo de capacitor en serie en paralelo, por este momento no lo vamos a trabajar. Ya el jueves próximo comenzamos con circuitos de corriente continua, entonces ahí vamos a empezar a ver los elementos que tienen los circuitos, que son las resistencias, las fuentes de alimentación y por el momento los condensadores. Después le vamos a agregar los inductores, las inductancias, pero eso ya viene en otra próxima unidad. Así es que solamente por ahora nos interesa por estas clases conocer la cuestión constructiva del capacitor y reconocerlo, que es lo que nos interesa, como un diseño, un elemento capaz de almacenar energía en su variante de las que hemos visto anteriormente, que es la energía potencial eléctrica debido a la existencia de un campo eléctrico. Por ahora eso, y ahí, bueno, hay un montón de ejercicios que nos introducen en esto de calcular capacitancias, de compararlos eh, con medidas reales para saber dónde estamos parados, porque por ahí uno habla de la unidad Faraday y ya se habrán dado cuenta si alguien hizo algún ejercicio que no es una unidad usual, sino que ya lo mencionamos en
en la última clase de teoría que se utilizan los micro Coulomb, los microfaradios, los milifaradios, porque son elementos de muy pequeña capacidad, digamos, porque constructivamente son elementos en general muy pequeños. Entonces, más o menos, ¿Cómo andan? hola Leo, buen día. Más o menos la práctica entonces pasa por ahí. Eh, y lo que no sé si lo mencionamos, que quería hoy mencionarlo, era cuando hablamos de energía del capacitor o energía del condensador, había un concepto que seguramente ustedes lo vieron, lo pudieron ver en los libros, que, que es derivado de no se utiliza por allí tanto la energía como magnitud, la energía potencial eléctrica en el condensador, sino que hablamos del concepto de densidad de energía. Esto, este concepto de la densidad, análogamente a la mecánica común que ustedes vieron anteriormente, es una unidad de energía por unidad de volumen. Y es útil, así como lo vieron en fluidos seguramente. Ahora el concepto se introduce en la energía potencial eléctrica y más adelante lo vamos a ver como densidad de corriente, y el concepto de densidad es importante al momento de diseñar también un aparato como esto, ¿no? Entonces, esto lo habíamos visto ya nosotros la semana pasada, la anterior, que el trabajo que uno necesita para cargar completamente un capacitor y que queden en sus placas opuestas en su geometría, dependiendo de su geometría, si es esférico, cilíndrico, paralelo, pero para que quede cargado completamente uno tiene que hacer un trabajo, y ese trabajo, cuando lo expresamos en su forma diferencial, queda de esta manera, ¿no? El diferencial trabajo termina siendo la carga sobre el diferencial de carga dividido la unidad de carga, que es el coulomb. Entonces, si integramos esto entre una cierta eh, un valor inicial que denominamos cero cuando el capacitor no está cargado, hasta un valor de carga completa que sería un Q total. ¿La seno la capacitancia? Sí, perdón, la capacitancia, me dije Coulomb. Gracias, Leo. De nada. C es la capacitancia del condensador. Cuando hacemos esta integral, nos queda que el trabajo total para cargar el capacitor es el valor de la carga que va a adquirir elevado al cuadrado dividido dos veces la capacitancia. A partir de esta definición de trabajo, lo mismo pasaría si nosotros queremos descargar el condensador. Este proceso de carga y descarga no lo vamos a ver hoy, sino que queda para la próxima vez que toquemos condensadores ya dentro de un circuito eléctrico. Ahí vamos a ver cómo es el proceso en detalle de carga y descarga. Ahora solo lo vemos como estados finales, ¿no? Entonces el estado final, cuando uno carga completamente, es similar al estado final cuando uno lo descarga completamente al capacitor. Y el trabajo sería para llevarlo de una carga total Q a una carga total cero. Sería equivalente. Esto eh, lo decimos así porque en realidad el condensador en un circuito eléctrico funciona como un, un elemento capaz de adquirir energía, pero a su vez todo el tiempo está cediendo esa energía, porque de eso se trata el capacitor. Es un elemento que acumula carga, concentra energía, adquiere energía potencial y la tiene disponible para entregarla cuando sea necesario. Pero generalmente en los circuitos este proceso se está dando permanentemente, dependiendo obviamente de qué tipo de circuito sea. Entonces el proceso de carga y descarga es un proceso prácticamente que se da, digamos, todo el tiempo en un circuito.
Y bueno, entonces yo, bueno, quería mostrar que así como lo vimos en la física uno cuando hablamos de la energía potencial elástica de un resorte, fíjense que la analogía que hay en la magnitud es interesante porque la energía que tiene un capacitor, si nosotros a partir de saber cuál es el trabajo para cargar un capacitor, podemos definir cuál es la energía entonces necesaria, la energía almacenada en un capacitor cuando se terminó de cargar, ¿no? Este trabajo es Q cuadrado sobre 2C, que es la energía potencial almacenada. Esto se puede expresar de esta manera o por las fórmulas que ya estuvimos viendo y la podemos expresar como un medio de la capacitancia por la tensión al cuadrado o un medio de Q por B. O sea, también lo podemos pensar como que la energía potencial que almacena un capacitor eh, para llegar a tener una carga máxima Q es el producto de esa carga por la media de la tensión aplicada. Bueno, pero si lo asumimos de esta manera, un medio de Q cuadrado sobre C, fíjense que tiene realmente una analogía importante con la energía almacenada por un resorte, la energía potencial elástica. Es la inversa de la capacitancia sería igual a la constante del resorte. Y la carga máxima que podría adquirir el condensador es análogo a el estiramiento o la compresión máxima que pudiese tener el resorte. O sea que, Ahí Miguel le falta un cuadrado al B. O sea, es... Ah, Q por B pusiste. Perdón, mala mía, mala mía. claro, este es un medio de Q por B. Es la... Sí, pensé que era una C. Perdón. Ah, bien, bien. Em, bueno, entonces, esto siempre vamos a traerlo como referencia porque es importante. Nosotros estamos dentro de lo que es la física clásica, ¿no? Donde la física clásica, a diferencia de la física moderna, es por el tamaño de las partículas y de los elementos que uno eh, trata y además por las velocidades en las que se mueven dichos elementos. Por ejemplo, un electrón se mueve muy lentamente comparado con un fotón, que es la luz. Entonces, bueno, dentro de la física clásica las analogías permanentemente existen porque las expresiones de las leyes de Newton, por ejemplo, son siempre válidas en el campo de la física clásica, que es todo lo que vemos en la física uno, la 2 y la 3. Entonces, por eso es que muchas veces encontramos magnitudes muy similares y es importante tenerlas en cuenta porque a veces nos permiten, digamos, hasta visualmente entender de qué se trata. Cuando uno dice, tengo un resorte estirado y si yo lo largo, eso adquiere otra vez un estado neutro o un estado de equilibrio y vuelve a su lugar de origen, siempre que no supere la capacidad elástica o sea, que la curva sea lineal. Lo mismo pasa con un condensador. Yo pongo carga hasta un cierto momento que llego a su máxima capacidad y esa máxima capacidad es la energía potencial que adquiere máxima también y está disponible para usarla cuando yo la necesito. Bueno, y el concepto nuevo que en energía que estamos incorporando, que por allí puede haber algún problema que lo trate, es la densidad de energía. Esto tiene que ver porque en general nosotros vamos a trabajar con elementos de volumen, tanto sean un condensador de placas paralelas o con un condensador cilíndrico o una geometría esférica, nos va a convenir a veces expresar la energía en términos de densidad de energía, que no es ni más ni menos que la unidad joules por metro cúbico. Esta, esta expresión que está acá deriva del condensador de placas paralelas, que es el más simple digamos, de calcular.
Pero está demostrado que para cualquier tipo de geometría, la densidad de energía siempre va a tener la misma expresión y si la consideramos en el vacío, donde la permitividad eléctrica es el epsilon cero, bueno, nos va a quedar esta expresión, que también es una expresión conocida, fíjense, un medio de epsilon cero por e cuadrado. Solamente que respecto a la unidad de energía, que es Joule, acá estamos referenciando la Joule por metro cúbico. También hay una analogía que no la escribí, pero cuando ustedes se acuerdan que calculábamos los caudales, las velocidades y, y los flujos de fluido en una tubería, también la ecuación de Bernoulli era una ecuación que es una ecuación que la llamamos de energía, pero que las unidades no eran Joule, cada término de la ecuación de Bernoulli, sino que era Joule por metro cúbico. O sea, es una densidad de energía también lo que expresamos allí. Y más adelante vamos a ver cuál sería la conveniencia, ¿no?, de usar esto en lugar de usar la energía. Pero bueno, acá se ve cómo la energía de de un elemento como el condensador tiene una dependencia directa con el campo eléctrico. O sea, a medida que el campo eléctrico se va generando por la acumulación de cargas en las dos partes, digamos, que tiene un capacitor, eh, se llega a ese valor máximo de E. Y ese E nos define cuál es la densidad de energía eléctrica de ese capacitor, que es válido para cualquier geometría. Un medio de epsilon cero por E cuadrado. Bueno, ustedes pueden comprobar la cuestión de unidades, pero esto da joule por metro cúbico. Esto es la unidad de la permitividad por el campo al cuadrado nos va a dar joule por metro cúbico. Esas son las unidades en el sistema internacional. Bueno, después va a quedar, pero en todo caso, para no quitar mucho tiempo, yo se los voy a preparar como un resumen y se los voy a enviar. Nos quedaría pendiente explicar un poco la cuestión de cuando, qué pasa cuando incorporamos un dieléctrico, cómo sucede el modelo, digamos, cómo sería el modelo molecular de la carga que se induce al poner un dieléctrico entre dos placas. Bueno, suceden cosas que ya las hemos visto un poco aisladas anteriormente, pero yo se los voy a resumir como para que les quede un gráfico bien hecho y, y entendamos un poco por qué este, la, digamos, el dieléctrico incorporado en un condensador disminuye el campo dentro del condensador. Hay un modelo molecular que lo explica muy simple, pero bueno, no vamos a quitar tiempo hoy porque para hacer los problemas que ustedes tienen no es necesario. Bueno, Yo elegí los problemas. listo. Nos separaremos. Bueno, no sé, ¿a cuántos problemas elegiste, Leo? No, elegí uno que lo tienen que hacer los dos grupos sí o sí. Bien. Y después otro más. Dos ejercicios cada uno. Bueno, no sé, gente, si ustedes tienen alguna consulta, algo para hacer, aprovechemos este momento porque la idea de la clase es ahora nos separamos en dos grupos. Bueno, Leo se queda con un grupo, yo con otro, y vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios. Que después, como hacemos siempre, nos vamos a juntar todos y cada grupo va a mostrar cómo los planteó y qué es lo que hizo. Pero por ahí si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran decir es el momento de indicado. Ya les conté, Leo, que el jueves le daríamos las notas de los parciales. Dale.
Bueno, no puedo verle sus caras, así que supongo que está todo bien. No pasa, no tenemos muchas consultas, así que una pregunta sí les hago. ¿Hicieron algún ejercicio de la guía que les envió Leo? Sí, profe, yo ya empecé Bueno, el uno. ¿alguien más empezó con la guía? Fernando dice no, yo no. Bueno. Bueno, cómo lo querés compartir ahora? Se imprime en pantalla y después con eso nos vamos, separamos los grupos. ¿Cómo te parece? Sí. Sí. Bueno, esta es la guía. Eh, el ejercicio que tienen que hacer todos es el 7. El 7 lo tienen que hacer todos. Es un dieléctrico que no ocupa todo el espacio. Eh, después, uno hará el 8. eh, y después estaba pensando en que el otro haga el de la eh, esfera, ¿cómo se llama? El La de concéntrica, las la dos esferas. concéntrica, sí. Sí, sí, o el uno el 2 o el uno, cualquiera de los dos, son simples. El 8 es simple y el 2 y el uno son simples. Lo importante es hacer el 7, que vendría a ser como el más complicado. Bueno, entonces, bueno, la guía la tienen todos, así que ya tomaron nota del ejercicio. Nos separamos en grupos. Dale. A ver. ¿Cuántos somos? 18, 16, 8 y 8. Bueno, a ver cómo era esto. Dos grupos. Vayan preparando dónde hacerlos y bueno, después vemos en cada grupo cómo queda para que alguien vaya compartiendo. Vayan empezando por el 7 o si quieren hacer tranquilo el 2 o el 8, pero lo importante es que arranquen el 7. Bueno, me los dividió automáticamente. No sé si hizo macanas. A ver, creo que no. Bueno, ahí está. Ahí me mandaste a la habitación uno. Uno, yo me quedo en la dos. Chicos, ¿quieren que los deje solo así lo van pensando? Chicos, Sí, no sé, por mí es lo mismo. vayan pensándolo y vengo en 5 minutos. Dale. Bueno, Leo. Me estaban mostrando los chicos el trabajo. Ah, y se cortaron, no. Sí. Q por, No Terrible. era. profe, Perdón, pero profe, Q por
Es la relación entre, yo se la mandé ahí en el PDF, es Q por uno menos uno sobre la constante del dielectro. Ahora sí me cerró, profe. Gracias. Bueno, estamos todos ahora. Quedaron varias y varias en el camino, porque habíamos arrancado muchos más. Bueno, no sé, ¿quieren empezar el grupo donde estabas, Leo, con el ejercicio? Así que lo Lo muestre. estaban planteando los chicos. Habían tenido un problema con la carga inducida, pero si quieren muéstrenlo, chicos. Está bien la ecuación que habían planteado. O ¿Quieren sea, que está lo en el inciso comparta? B. Chicos, ¿quieren que lo comparta yo o alguien más que hablar? Sí, compartí. Yo no lo terminé de plantear, pero lo fui deduciendo. Victoria, ¿me querés ayudar cuando lo voy explicando? Sí, sí. Ahí, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se Eso ve? para el inciso B, ¿no? Sí, el inciso A está acá. Perfecto. El inciso A hicimos una deducción directa de la ecuación. Lo único que nos habían dado a E nos lo habían dado eh, con una... indirectamente nos dieron E, ¿no? Epsilon. Sí, directamente aplicamos la ecuación de la capacitancia. Claro. Entonces encontramos la capacidad entre las dos placas sin el dieléctrico. Sí. Ahora cuando fuimos a plantear el inciso número B, que dice la intensidad del campo eléctrico en los huecos y en el dieléctrico, planteamos una superficie gaussiana, que es la que está dibujada en celeste, acá. Nosotros como ya teníamos, ya podríamos calcular con los datos que teníamos en el inciso anterior, podríamos calcular la carga en la placa. Decidimos plantear la ley de Gauss a través de la diferencia entre esas dos. Sería entre la carga de la placa, ¿sí? Que está aquí, y la carga prima, que vendría a ser el dieléctrico. Cuando lo planteamos la ley de Gauss, que epsilon 0 es integral de línea de la intensidad del campo con K igual a 1 al no tener nada en este espacio. Generalmente K lo consideramos 1, ¿no? Entonces, trabajando la deducción de esta diferencia, nos encontramos con que K' va a ser igual a Q del dieléctrico, que es igual a 4, por Q de la placa. Eso es lo que yo digo que no es así. Claro, Q' es 1 menos. Claro, esto es lo que habíamos encontrado recién, hasta que el profe nos había dicho que Q', lo que voy a escribir ahora, Q' es igual a Q 1 menos 1 sobre K. ¿Sí? Esta es la relación que sale de la deducción de esta integral de línea. Entonces, ahí tenés que reemplazar Q' y sale. Sí, reemplazamos desde acá, sí.
Lo que pasa es que estamos en la mitad del planteamiento y no pudimos No, no, está terminarlo, bien. pero es más o menos la idea era después volver a esto, ¿no? Hasta acá. Y hacer el planteamiento de- del campo. Bueno, hasta ahí llegamos, profe. No pudimos avanzar al D. Profe, ¿y el área que se considera en el planteamiento de ley de Gauss es igual al área de las placas? Porque es, Sí. bueno. Y para los huecos no tendríamos que considerar Q' nada más. No, para los huecos tomó una superficie gaussiana que encierre al dieléctrico solamente y que tome... yo tomaría... A ver, deja de compartir, Sí, sí, Fernando, profe. por favor. Ya dejó. Ahí está. Para los huecos yo tomaría algo parecido a esto. Así. Una superficie gaussiana ahí. ¿Se ve? Que toque los huecos en los dos lados y que encierre la carga inducida. De ahí te va a salir, por definición de la carga inducida, cuánto vale el campo en el campo E. Ah, bueno, gracias, profe. Buenísimo. Bueno, el otro Eh, grupo, ¿quieren compartir? A ver, y comparamos. ¿Quieren que presente yo y vamos viendo? Ahí se está viendo. Sí. No sé si quieren decir algo, chicas. Yo me quedé medio perdida en las unidades, pero ellas fueron más que nada las que hicieron todo esto. Vos sos el presentador. Bueno, ¿querés empezar, Scarlett? Bueno, ahí intento explicar. Bueno, primero lo que hicimos fue decir que la capacitancia era igual a epsilon 0 por el área dividido la distancia. Esta sería la capacitancia, digamos, sin el dieléctrico. Si reemplazamos los datos y obtuvimos este valor, después calculamos la carga que yo personalmente había leído que esta permanecía inalterada al introducir el dieléctrico porque la batería se desconecta. Si no hubiera sido desconectada, hubiera sido distinto. Entonces, bueno, calculamos la carga, diciendo que era igual a la capacitancia por la diferencia de voltaje inicial, que era un dato. Y esto después, para poder calcular la intensidad del campo eléctrico, primero en el dieléctrico, o sea, esto quedaría como, o sea, primero se plantea una superficie gaussiana, quedando que esta intensidad de flujo eléctrico es cargada por epsilon 0
por el flujo igual a la carga. Entonces de ahí bajamos y nos quedó este valor que pueden ver ahí, 142 metros. Y bien. También para los huecos también utilizamos la ley de Gauss. No está planteada ahí, pero sería lo mismo, solamente que sin multiplicar por K. Entonces, reemplazamos la carga sobre epsilon 0 por el área, nos quedó ese valor, 1000 voltios por metro. Después, tienes que calcular la diferencia de potencial entre las cargas, queda la integral entre no puedo señalar, pero queda la parte inferior a la superior del campo eléctrico, que bueno, después de trabajarlo queda que es epsilon 0 por la diferencia de distancia, que sería B, que sería la más grande, menos B, sería la potencia, más el campo o sea, el primer campo, que sería sin el campo sin el dieléctrico, por eso que acabo de decir, más el campo por, digamos, el grosor del dieléctrico. Entonces eso resulta en 57.146 voltios. Después, para encontrar la capacitancia, de vuelta, era la carga sobre la diferencia de potencial. La carga ya la habíamos definido y dijimos que era igual, y la dividimos por la diferencia de potencial y nos resulta ese valor que es bien. Y el primero... Una cosita para aclarar. Creo que no te escuché muy bien, pues se me corta un poquito, pero la capacitancia cuando... ¿Qué pasa con la capacitancia cuando yo incorporo un dieléctrico respecto a la capacitancia sin el dieléctrico? Aumenta Aumentan un factor K. Aumenta, claro, no se mantiene constante. O sea, eso es importante aclararlo por las dudas, pero cuando yo calculo la capacitancia de un condensador con un cierto material dentro, cualquiera, al cambiar de material adentro, o sea, el dieléctrico, ya sea poner un dieléctrico si no lo tengo, o cambiar un dieléctrico con otro coeficiente K, la capacitancia del aparato, del condensador, aparato llamado condensador, se modifica. Porque por ahí uno tiende a ponerlo como constante y después empieza a calcular cosas teniendo en cuenta esa capacidad original que calculé en el vacío y no. Justamente eso. Bueno, adelante nomás. Eso ahí en el ejercicio 1, como se nota más. Primero calculamos la capacitancia en el vacío, ¿no? Y nos da el valor 1,18 por 10 a la menos 9. Y acá está, bueno, para la capacitancia con el polietileno, es de aumentarla en la constante del polietileno en 2,3. Entonces vemos cómo aumenta. Y siempre valores muy chiquitos, ¿no? 10 a la menos 9. Sí. Hay varios ejercicios que piden calcular, hay uno que pide calcular qué diámetro tendría una esfera para un condensador esférico para que su capacitancia sea de un Faraday. Bueno, está bueno eso, cuando lo calculen, porque se van a encontrar con una sorpresa ahí. Bueno, Bien. ¿Hicieron algún otro, el otro grupo? Creo que arrancaron, creo que arrancaron con el 7.
Profe, nos trabamos con el 7 y no hicimos otro. Ah, bueno, bien. Bueno, estamos entonces. Bueno, básicamente esto, ¿no? Cuando tengo que resolver un problema así con dieléctricos, siempre la ley de Gauss se sigue cumpliendo cuando tenemos situaciones de geometrías con simetría, ¿no? Entonces, a veces, que era lo que hablaba con el otro grupo, a veces cuando uno empieza a poner expresiones matemáticas, no es llegar y poner las expresiones y listo. Hay que aclarar, sobre todo cuando estamos en instancia de que tenemos que justificar lo que hacemos, como por ejemplo en un examen, hay que aclarar esas expresiones de dónde salen. Por ejemplo, acá se utiliza la ley de Gauss porque sigue siendo válida debido a que la situación es geométricamente simétrica y entonces es la que me permite poder calcular tanto sea las cargas sinusídas como calcular los diferentes valores del campo eléctrico en los distintos espacios que hay entre las placas. Entonces no es el mismo campo el que está en el aire que el que está en el dieléctrico. Son con valores diferentes y eso lo podemos resolver gracias, acá tan simple, gracias a la ley de Gauss, que no, por la simetría nos deja hacer esto. Pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre en general en los capacitores voy a tener situaciones de simetría porque son esféricos o son cilíndricos o de placas paralelas. Pero no asumir como que ni siquiera nombrar la ley de Gauss. Hay que nombrarla y que si se puede hacer el dibujo, dónde está aplicada, qué cargas estoy tomando como encerradas, digamos, en qué geometría, en qué espacio para poder escribir la ley y de ahí después resolverlo. Bueno, traten de avanzar con esta guía, sobre todo las distintas situaciones. Hay algunos que son genéricos, que es la capacidad de un condensador esférico, de uno cilíndrico. Eso ya tienen, lo estuvimos viendo en la teoría, digamos, no necesitan hacerlo de nuevo. Por allí vayan avanzando en los otros ejercicios donde ya tienen valores y tienen que calcular la capacidad. Y cualquier duda podemos retomarlas el jueves, pero de hecho vamos el jueves a avanzar en lo que sigue de la materia, ¿no? Vamos a retomar algunos conceptos que faltan de los capacitores y arrancamos con circuitos de corriente continua. Así que va a estar ahí, creo, medio dividida en dos la clase. Y si tienen consultas sobre los ejercicios, aprovechen de juntarlas y al principio de la clase podemos tomarnos unos minutos para eso. Bueno, profe, hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Dale, nos vemos. Nos vemos. Leo, ¿te queda un minutito? Sí, sí, sí. Dale. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao. Chao.